Vamos a empezar con el panel Desarrollo Urbano e Infraestructura, en el que contaremos con la presencia de los siguientes expositores. Con el tema Financiamiento y Asistencia Técnica en Municipios, nos acompaña Juan Robles Martínez, director adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos Locales de Banobras. Para hablar sobre el programa de asociaciones público-privadas, la maestra Marcia Campos Serna, coordinadora académica del programa de asociación público-privada de la Dirección de Educación para el Desarrollo de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. También, para comentar acerca del desarrollo urbano en el municipio de Monterrey, en Nuevo León, nos acompaña Elisa Estrada Treviño, coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura de la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey. Y para platicar sobre el proyecto Distrito Tech, nos acompaña José Antonio Torre, de la Dirección de Urbanismo Ciudadano del Tecnológico de Monterrey. Para nuestros panelistas, un fuerte aplauso, por favor. Estimado Juan Robles, si gusta usted, por favor, comenzar con este diálogo. Gracias. Bueno, muy buen día. Pues muchísimas gracias en nombre de Banobras por la invitación a este seminario. Y básicamente, como Banco de Desarrollo, me voy a centrar en cuáles son las alternativas que tiene un municipio para adquirir financiamiento y desarrollar, por supuesto, infraestructura pública-privada. Como ustedes saben, Banobras, básicamente en Banobras nos dedicamos a otorgar financiamiento a estados y municipios, pero también financiamiento directamente a privados, cuyo objetivo tiene que ser la inversión pública-privada en municipios o en los estados. En la primera parte de la presentación, aquí lo tenemos. ¿Cuáles son los programas o los proyectos, básicamente los productos financieros con los que cuenta Banobras para otorgar financiamiento dirigido totalmente a municipios, por supuesto también estados, pero esa presentación está enfocada para municipios? Tenemos básicamente los tipos de financiamiento que tenemos es financiamiento directo, es decir, un municipio para poder adquirir recursos y llevar a cabo inversión pública-privada, pues tiene dos vías. Básicamente es crédito directo o asociaciones público-privadas. En la parte de crédito directo, los productos financieros con los que cuenta el banco son los que tenemos ahí, que ahorita voy a entrar un poco a detalle con cada uno de ellos. Es un financiamiento a través de la aportación del ramo 33 FAIS, son créditos plain vanilla o créditos simples, reestructurados o refinanciamientos y garantías de pago oportuno. Por el lado de comentaba que por el lado de las asociaciones público-privadas lo que tenemos son básicamente líneas de créditos contingente. En la primera parte vamos a ver cuáles son los objetivos del programa Banobras FAIS. Todos ustedes como municipios al inicio de las administraciones empiezan a recibir un recurso que es con cargo a la aportación, al Fondo de Aportación de la Infraestructura Social Municipal, que es el FAIS, pertenece al ramo 33. Este recurso lo reciben durante 10 meses del año, es decir, hasta octubre, y el objetivo o el destino de este recurso está perfectamente bien tipificado en la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 33. En el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que ya se puede adelantar o se puede, con el 25% de lo que los municipios reciben de esa aportación, se puede apalancar o se puede utilizar para pagar deuda como servicio de deuda. Entonces, el objetivo es apoyar el desarrollo de la infraestructura social. El destino de este recurso tiene que ser, insisto, lo que dice el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, es un financiamiento sí y es un adelanto de los recursos. Los beneficios de esto es que al inicio de las administraciones municipales, todos los presidentes municipales, por supuesto las tesorerías, pueden tener recursos por adelantado de todo lo que van a recibir en los 3 años de su administración. Las características de estos financiamientos vienen perfectamente definidas en los contratos de crédito, son tasas fijas, no son tasas variables, vienen perfectamente bien especificadas las fechas de pago y los montos que se tienen que pagar. Es importante mencionar, como lo comentamos hace rato, que el destino tiene que ser inversión pública-privada. Este es un esquema básicamente que muestra cuáles son las administraciones que estaría recibiendo una administración y los recursos que se pueden adelantar como financiamiento. Estos financiamientos o estos recursos no se trasladan a la siguiente administración municipal, terminan de liquidarse en la administración o con la administración que los contrató.
¿Cuáles son los tipos de proyectos que se pueden apoyar? Los tipos de proyectos son los que están especificados, como lo comentamos en el artículo 33, y es importante recalcar que son obras de infraestructura básica en zonas de alta marginación y o rezago social, y pueden ser en cualquiera de estos sectores: agua potable, drenaje, electrificación, infraestructura, mantenimiento de infraestructura, urbanización, pavimentación hasta un 15%, y otros proyectos que están incluidos en los lineamientos que establece la CEDESOL. Importantísimo, estas obras tienen que ser validadas por la CEDESOL, en este caso la CEDESOL estatal, y pues es importante leer un poco los lineamientos de la CEDESOL. Hay unas matrices que son matrices de inversión, las famosas MITs. Estas matrices se tienen que llenar con base a los programas o el destino de las obras que quieran hacer los municipios. El otro programa que tenemos o que se tiene son simplemente créditos simples. Los créditos simples, ustedes lo saben, de acuerdo al 117 constitucional, ningún municipio puede contratar deuda o puede contratar financiamiento que no sea para obra pública productiva. Estos son simplemente créditos preinfantil a créditos simples, es decir, si un municipio tiene la necesidad de contratar financiamiento para inversión pública productiva, no necesariamente en obras de alta marginación y de rezago social, pues que puede adquirir financiamientos. Los financiamientos, a diferencia del programa o del financiamiento con fuente de pago FAIS, pueden ser a tasa fija, tasa variable. La fuente de pago normalmente son participaciones, pero también pues es un exhorto para todos los municipios para que utilicen otras fuentes de pago que no necesariamente sean las participaciones, sino también podamos utilizar los ingresos propios. En un momento más voy a hablar muy breve cuáles son los programas que tenemos para el incremento también de los recursos propios, y estos puedan ser utilizados como fuente de pago. Los otros productos que tenemos son reestructuras o refinanciamientos. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay ocasiones que los municipios dicen: no quiero contratar créditos, ya tengo deuda, actualmente tengo una deuda bancaria, sin embargo las condiciones financieras de los créditos que actualmente tengo pues no son muy favorables, quiero reestructurar la deuda. Pues también en Banobras hacemos reestructuras o refinanciamientos. Lo único que trato de presentar en esa lámina, en la gráfica que está con rojo, pues es un servicio de deuda como se vería actualmente. En la parte de abajo pues es una reestructura, ¿no? Es decir, aquí estamos liberando, por supuesto, en este caso específico se está ampliando el plazo, y el servicio de deuda que se estaría pagando pues sería menor. Hay diferentes perfiles de deuda con las que se puede hacer una reestructura de deuda, y lo que hacemos en Banobras es ver cuáles son las necesidades de flujo de los municipios y en función de eso ofrecerles una reestructura. No todas las reestructuras pues tienen que ser las mismas para cada municipio, ¿no? Lo que hacemos en Banobras es otorgar una solución muy particular en función de las necesidades de liquidez de los municipios. Y las siguientes son garantías de pago oportuno. Las garantías de pago oportuno anteriormente más bien las teníamos en Banobras para reestructuras de estados, actualmente las estamos tratando de introducir en municipios. Y básicamente una garantía de pago oportuno, la parte conceptual es cubrir faltas de liquidez en caso de que el municipio o el estado no tengan recursos necesarios para pagar un servicio de deuda. Dado que las participaciones federales normalmente es la fuente de pago y están fideicomitidas, valga la redundancia, en un vehículo de pago que es un fideicomiso, pues esto sería muy difícil que ocurriera, es decir, que las participaciones no fueran suficientes para pagar un servicio de deuda. Sin embargo, la garantía de pago oportuno de Banobras, dado que es una garantía federal, llamémoslo así, la banca comercial lo que hace es hacer menos reservas regulatorias en estos casos particulares cuando hay una garantía por parte del banco. Entonces, de acuerdo en función de las reservas regulatorias que tiene que hacer la banca comercial, pues lo que esperamos y lo que ha sucedido es que esa disminución en reservas regulatorias que hace la banca comercial o ese ahorro que tiene en reservas regulatorias las imputa al margen que le cobra al acreditado. Luego entonces se disminuye la tasa. Es básicamente lo que tenemos. Actualmente tenemos garantías de pago oportuno en reestructuras de estados como es Coahuila, como es Chihuahua, próximamente Sonora, próximamente Nuevo León, y vamos a entrar con garantías de pago oportuno en municipios como son municipios Saltillo, Monterrey, Guadalajara. Esta parte de las garantías de pago oportuno, y aquí voy a comentar algo más,
En Banobras, recuerden que lo que debemos de hacer como banca de desarrollo es también propiciar la participación de la banca comercial en el financiamiento de estados y municipios. Este producto, que es una garantía de pago oportuno, pues es un buen impulso para que la banca comercial también participe en estos esquemas de financiamiento, otorgándoles, por supuesto, el beneficio de una garantía y a su vez la banca comercial otorgándoles el beneficio de una menor tasa, en este caso a municipios. Tenemos también financiamientos, otro esquema de financiamiento que tenemos o que un municipio del cual puede hacer uso son las asociaciones público-privadas. En estas no me voy a extender mucho porque la maestra Marcia lo va a comentar. Sin embargo, es importante mencionar que, y esto aplica también para lo que comenté hace rato, lo que son los créditos simples, todos los esquemas de financiamiento. De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, creemos en Banobras que un reto que tienen los municipios, y no reto porque sea difícil, sino reto por el conocimiento que se tiene que tener de esto, es la Ley de Disciplina Financiera. Anteriormente, antes de la Ley de Disciplina Financiera, cualquier banco comercial o banca de desarrollo que se acercara con un municipio pudiera ser el acreedor de este municipio en caso de que este municipio requiriera un financiamiento. Con la Ley de Disciplina Financiera ya no es así. Los municipios tienen la obligación de concursar sus créditos, obviamente esto va en función de los montos que quieran contratar, tienen la obligación de contratar los créditos o los financiamientos y otorgar el financiamiento a la institución financiera que mejor condiciones financieras le otorgue. En el caso de las asociaciones públicas privadas, estas normalmente se dan cuando un municipio o un estado pues no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo un proyecto de inversión vía un financiamiento, vía ingresos propios del municipio. Normalmente lo que hacen es involucran a un privado para que este privado sea también que participe en conjunto con el municipio para llevar a cabo un programa de inversión. Estos esquemas de inversión, anteriormente los municipios lo que hacían es, prefiero irme con un esquema de asociación público-privado porque no lo registro como deuda. Actualmente ya no sucede así. Actualmente las asociaciones público-privadas, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, también se tienen que registrar como deuda. Recordemos que a diferencia de un crédito simple o de un crédito, en un crédito lo que paga un municipio, un estado, pues es un servicio de deuda mensual, ¿no? En este caso lo que se paga es una contraprestación. Esas contraprestaciones que normalmente los municipios las registraban en capítulo 3000, se seguirán registrando en capítulo 3000, pero a diferencia de antes, ahora sí se tienen que registrar y computan también como deuda. ¿Qué es lo que tiene Banobras para estos esquemas? Normalmente para involucrar a un privado, lo que pide el privado es, si tu municipio, tu organismo del agua, que normalmente son los que contratan estos esquemas, quieres construir una planta de tratamiento, pero no tienes el recurso, yo pongo la inversión. Tu municipio me vas a pagar una contraprestación, pero ¿qué me asegura que me vayas a pagar la contraprestación? ¿O quién me va a pagar la diferencia si tu municipio no tienes para pagarme la contraprestación? Es aquí donde entra Banobras con esta línea de crédito contingente en caso de que el municipio no tenga los recursos suficientes o el organismo de agua para pagar la contraprestación. Es Banobras quien paga esta falta de liquidez o esta falta de recursos, y Banobras compromete esta línea de crédito contingente vía también alguna fuente de financiamiento que tenga el municipio o el estado, que normalmente también son participaciones. En esquemas ya muy específicos se pueden comprometer también algún otro tipo de recursos. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de líneas de crédito contingentes. Hay varios, normalmente los organismos descentralizados de los municipios contratan estas líneas de crédito contingente para desarrollo de infraestructuras que tienen que ver con el sector hidráulico, llámense básicamente plantas de tratamiento o acueductos. También en Banobras tenemos pues la otra cara, que son los programas de asistencia técnica. Esta parte es muy importante. En Banobras no solamente nos dedicamos a dar financiamientos, ¿no? O líneas de crédito contingente o garantías de pago oportuno. También damos asistencia técnica y tenemos dos programas bien importantes que tienen que ver con las haciendas públicas de los municipios. Tenemos el programa de catastro y el programa de agua. ¿En qué consisten? Normalmente sabemos en Banobras, y ustedes como municipios también saben, que la fuente más importante de recursos que tienen las tesorerías, hablando de los municipios, es el impuesto predial. Y en el caso de los organismos del agua son los derechos por concepto de agua. Sin embargo, en algunos casos son los ingresos más castigados, son los ingresos en donde normalmente no volteamos a ver para ver cómo podemos fortalecer el incremento de estos ingresos, por diferentes razones.
Creemos que es muy importante que los municipios ya dejen de depender o dejemos de depender de los ingresos que la federación nos da, es decir, de las participaciones, y voltear un poco a ver los ingresos propios o la recaudación propia. Hablo de ingresos propios y me refiero al impuesto predial, pero por supuesto que si vemos los ingresos que puede tener un municipio, pues no nada más es el impuesto predial, son muchos otros más, y en el caso del agua, pues ahí sí son los derechos de agua. Sin embargo, creemos que estos dos ingresos se pueden fortalecer. ¿Qué es lo que ofrece Banobras? Banobras tiene convenios con la INEGI y con el IMTA. ¿Esto para qué? Para ofrecerle a los municipios que se haga un diagnóstico de cuál es la situación de los catastros actualmente, de los catastros o del padrón de usuarios de agua. El INEGI o el IMTA respectivamente en cada uno de los programas lo que hace es un diagnóstico. De este diagnóstico se deriva un proyecto ejecutivo y se le plantea al municipio cuáles son las principales acciones derivado de ese diagnóstico que el municipio tendría que llevar a cabo para incrementar la recaudación, ¿no? Normalmente estas acciones pues tienen que ver en el caso del catastro, con realizar censos, realizar vuelos, realizar depuraciones del sistema catastral, la vinculación de un vuelo con la cartografía que se tiene actualmente. Una vez que el municipio decide cuántas acciones de las que se desprendieron de ese proyecto ejecutivo realizar, el municipio tiene la obligación de llevar, bueno, no la obligación, tiene la alternativa más bien de llevar a cabo esas acciones. Y Banobras, si el municipio termina esas acciones de acuerdo a lo que se estableció en el proyecto ejecutivo y con la validación en este caso del INEGI, es decir, que se hayan contratado los servicios que efectivamente le van a dar al municipio el beneficio de incrementar su catastro, Banobras le regresa el 40% de lo que invirtió el municipio sin que ese 40% se exceda más de 10 millones de pesos. Lo mismo sucede con el programa de agua. Tenemos también ya por último este programa también es muy importante, el de eficiencia energética. Si los municipios quieren cambiar sus luminarias, también tenemos un convenio con la CONUE, donde la CONUE hace una dictaminación de cuál es la tecnología de las luminarias que el municipio quiere renovar. En función de eso, pues determina la CONUE si con esas lámparas el municipio va a tener ahorros en su consumo de energía. De ser así, lleva a cabo la inversión y por lo tanto tendría el visto bueno o la validación de la CONUE. Si el municipio lleva a cabo el cambio de sus luminarias en función de lo que le estableció la CONUE, entonces también la CONUE a través de otro fideicomiso que es el FOTEACE, le regresa también el 15% sin que ese 15% rebase también de 10 millones de pesos. Y ahora sí, finalmente tenemos un banco de proyectos. Este banco de proyectos no es otra cosa más que pues un estudio, un análisis que se le hace al municipio. En Banobras tenemos también convenios con varias universidades públicas quienes hacen estos bancos de proyectos. No es Banobras quien los hacen las universidades públicas. Y aquí lo que se determina son cuáles son los proyectos prioritarios que tienen los municipios. Muchas veces los alcaldes cuando empiezan sus administraciones pues quieren ver cuáles son los proyectos prioritarios. Sabemos que lo saben y quizá mucho de eso lo vieron en sus campañas, pero con este banco de proyectos se tiene la claridad de cuáles son los proyectos principales que tiene el municipio. ¿Para qué? Para que el municipio, pues si lo desea, pueda desarrollar estos proyectos. En este estudio también se establecen no nada más los proyectos prioritarios, sino también cuáles son las fuentes de financiamiento que se tienen. Por mi parte es todo y básicamente enfatizarles que es muy importante que los municipios volteen a ver un poco la ley de disciplina financiera. Es importantísimo saber cómo va a operar la ley de disciplina financiera. Hay muchas responsabilidades que tenemos ahora los municipios de acuerdo a la nueva ley y recuerden también que ningún municipio puede contratar financiamiento para gasto corriente. El municipio debe contratar financiamiento para inversión pública productiva, así tienen que salir las actas de cabildo, así tienen que salir los decretos. Y bueno, pues estamos en Banobras para cualquier apoyo que quieran recibir los municipios y pues me quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores por haberme permitido este espacio para compartir con ustedes después de escuchar al maestro Robles. Yo creo que es muy importante el tema que voy a tratar, aunque sea brevemente, pero que les va a permitir conocer una opción muy interesante, muy importante para precisamente compensar de alguna manera la problemática que enfrentamos en nuestro país en términos de recursos
para proveernos de infraestructura. Y me estoy refiriendo específicamente a las asociaciones público-privadas. Aunque no se alcanza a ver aquí al detalle lo que son las barras, esta gráfica lo que nos permite ver, sobre todo la de la derecha, es el tremendo déficit que tenemos no solamente en nuestro país, sino en general es una problemática que se enfrenta a nivel global, pero obviamente se vuelve más crítica en países emergentes como el nuestro. Aquí las barras azules nos están mostrando lo que es la demanda de infraestructura en el mundo. La flecha roja nos señala lo que pasa en el caso particular de México. La barra azul fuerte nos muestra lo que es la oferta de infraestructura en el país. Y la extrema derecha, la barra verde, nos muestra lo que es el déficit que tenemos en infraestructura. Nada más para que nos demos una idea de lo que significa el diferencial en cada una de estas barras, estamos hablando que en México tenemos un déficit casi del 70% en lo que es la demanda de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura y servicios públicos, nos estamos refiriendo a una plataforma que es muy importante para poder generar crecimiento, para poder generar valor agregado y, por supuesto, desarrollarnos y de una manera sustentable. Entonces, es un tema que es definitivamente relevante. Sabemos que en el país tenemos muchísimas problemáticas, pero si no construimos, si no apoyamos lo que es la base para la actividad económica, pues definitivamente lo demás, pues ahora sí que se nos cae. ¿Cómo tradicionalmente se había venido buscando, encontrando los recursos para generar esta infraestructura y servicios? Del modo tradicional, ya un poco comentó aquí el maestro Robles, era simplemente acudir la misma entidad pública, el gobierno, ya sea cualquiera de los niveles que nos refiramos, acudían simplemente, podían contratar la obra a un tercero, podían hacerse cargo, pero todo esto que fue llevando a medida que los recursos se fueron haciendo escasos. Fondos insuficientes, y lo sabemos ahorita, y no nada más me estoy refiriendo a que desde el 2008, la crisis económica a nivel mundial, sino que cada vez más por los diferentes factores que influyen en que convergen en lo que es el crecimiento de un país, se han venido haciendo escasos. Esto llevó pues a una mala planeación, a una oferta ineficiente, un mantenimiento inadecuado. Todo esto, como vemos, lo que ya señalé, ¿qué opciones se presenta en los últimos años? Lo que es realizar alianzas estratégicas con el sector privado para precisamente subsanar todo esto. ¿Qué es entonces una asociación pública-privada? No es otra cosa más que una modalidad, una opción, un esquema para poder allegarse las entidades públicas de recursos de financiamiento para generar inversión, para generar infraestructura y servicios públicos. Principalmente de todo esto, si podríamos decir cuál es el core, cuál es la parte sustancial de lo que es una APP, es la transferencia de riesgos de parte del sector público al sector privado. ¿Por qué el sector privado? Porque por su misma naturaleza nos permite hacer un mejor uso de los recursos. Aquí tenemos, obviamente, en México no es una cosa nueva, tenemos varias décadas de estar con esto, pero a partir del 2012 surge lo que es ya una ley que regula en nuestro país, como ya lo señaló el maestro Robles, las diferentes opciones de contratación de deuda. Entonces, tenemos un marco de referencia legal en nuestro país a nivel federal, pero también a nivel estatal, que nos permite entonces acudir de una manera, vamos a decir, sistemática y regulada a este tipo a este acceso de inversión. Ahora, no es sencillo la gestión de una asociación pública y privada. Es algo complejo. Hemos tenido muchos casos lamentables en nuestro país y en otros países también de lo que es
cuando se acude al recurso de una APP de una manera no teniendo un conocimiento pleno de lo que significa una APP. Aquí simplemente les muestro todas las diferentes etapas por las que se tiene que pasar para cubrir una APP, que va desde la identificación de un proyecto prioritario, desde hacer una adecuada planeación, hasta el diseño de un contrato que debe de ser de tal manera cubrir no solamente la legalidad, sino que la entidad pública, el gobierno, pues no vaya perdiendo. Lo que queremos es eficientar, es aminorar los costos y que nos alcance para hacer mucho más. Hasta lo que es la última fase, que es el regreso de esa infraestructura, de esa obra, de ese servicio, a quien corresponde administrarlo, en definitiva, que es a la entidad pública. Con esto no se pierde en ningún momento la responsabilidad que tiene el gobierno de estar atento a que la obra cumpla su propósito, que es el responder a una demanda que tiene la población. Ahora, si esto nos parece pues muy complejo, es difícil, sobre todo para un municipio, una entidad pequeña que a veces pues no dispone, ya no digo los recursos, pues ni tampoco del personal para poder llevar a cabo estas diferentes fases, pues tenemos afortunadamente la presencia de instituciones como es el Tecnológico de Monterrey, que han desarrollado a través de las herramientas didácticas que se tienen, a través de alianzas con organismos internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de FOMIN, de que nos presentan opciones, apoyo, cursos, diplomados que nos permiten enriquecernos, conocer, capacitarnos, como bien lo decía el maestro Robles. Necesitamos conocer de esto, pero necesitamos acudir con aquellas instancias que nos permitan lograr nuestros objetivos. En este caso, les estoy presentando aquí lo que es el programa que tiene el Tecnológico de Monterrey a través de su Centro para Educación para el Desarrollo, el programa Fortalecimiento de Municipios para el Desarrollo de Proyectos en Asociación Pública y Privada, que lo conocemos más bien por sus siglas, que es el MUNIAP. Esto, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y dónde lo encuentro? ¿Cómo le hago para accesar al Tecnológico de Monterrey? Bueno, hay una página a la que ustedes pueden accesar y que, aquí está, a la que ustedes pueden accesar. Ahorita, bueno, está actualizándose, esto es muy dinámico, o sea, tenemos constantemente el asesoramiento de expertos de toda América Latina, de Europa, pero aquí lo que yo quiero señalar es que esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar y ¿qué van a encontrar ahí? Pues desde capacitación, asesoría especializada, conferencias, casos, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo queremos compartir con ustedes. Nada más a manera de ejemplo, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, este es un caso, hay alrededor de casi cerca de 20 casos que ustedes pueden revisar, consultar a manera de ejemplo de qué puede hacerse en sus municipios, qué tipo de obras se pueden desarrollar a partir de estos esquemas. Este es el caso de una planta desaladora del municipio de Ensenada. Aquí lo que hicimos en este caso fue documentar todas las diferentes etapas para gestionar una APP, desde lo que es identificación del problema, como bien nos señalaba el maestro Robles. Bueno, pues se tiene el apoyo de las universidades, hay instancias que nos pueden apoyar en esto, hasta en el caso de la desaladora, pues el seguimiento a junio de 2016, donde ya vemos la concreción de todo este esfuerzo, y estamos hablando de obras magnas que, por supuesto, los recursos que involucran son bastante significativos si comparamos la capacidad económica que tiene ya sea el municipio o el Estado. Entonces, la idea aquí, repito, es hacer la sinergia con el sector privado,
con el sector académico para poder resolver problemáticas, como en el caso de Baja California, lo que es el abastecimiento de agua, en este caso a través de una desaladora. Pero ¿qué más tenemos también en el Tecnológico de Monterrey? Y esto ya viene desde varios años atrás, que se tiene lo que es un diplomado en asociaciones público-privadas para la infraestructura y servicios. Y esto, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Pues repito, es otro instrumento, es otra herramienta que nos permite pues, apoyar a todas las entidades públicas. Esto, bueno, ahora sí, un pequeño comercial, ¿verdad? Pero no, es con el afán de mostrarles, de que conozcan ustedes que hay opciones de apoyo, que no se sientan solos en cuanto a decir, ay, pues sí, ¿cómo le hago para construir un puente? ¿Cómo le hago para construir una carretera? ¿El hospital? ¿Cómo vamos a resolver todo esto? Este es un diplomado en línea, se hace también en colaboración con el BID y con la Universidad Politécnica de Madrid. Es un diplomado de 120 horas. Ustedes pueden ver aquí nada más por el número de módulos que se cubren. Cada uno de ellos, cada uno de estos módulos nos provee precisamente del conocimiento de cuáles son las diferentes problemáticas que se van a enfrentar cuando quieren gestionar una APP. Y repito, estamos hablando desde identificación de proyectos prioritarios, una problemática muy seria que enfrentamos, no solamente en México, sino en otros países, es que de pronto nos guiamos por una demanda que no es la correcta para seleccionar aquellos proyectos que realmente sean prioritarios. Repito, los recursos son escasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay métodos para poder identificar aquellos proyectos que realmente nos van a permitir, repito, construir esa plataforma hacia el futuro. Hasta llegar a lo que es el diseño de un contrato muy complejo, el apegarnos a un marco normativo que tenemos a nivel federal, pero también a nivel local. Hasta finalmente la entrega, que lo que queremos es precisamente que estas obras no se conviertan en elefantes blancos que después no sabemos ni para qué usarlos y peor tantito, ni siquiera les podemos dar mantenimiento. Y eso tenemos lleno de ejemplos el país. Pero repito, para eso pues estamos para servirles. Gracias. Gracias, buenas tardes. El tema que a mí me corresponde platicar con ustedes tiene que ver con la participación ciudadana en la creación de políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Para entrar a ese tema, a mí me gustaría que tuviéramos el marco conceptual de toda la planeación general y no nada más en materia de desarrollo urbano. Resulta que nosotros en México tenemos el concepto de planeación democrática. En México se prevé constitucionalmente esta disposición y establece que esta planeación tiene que tener solidez, dinamismo, competitividad y que tiene que ver con el crecimiento de toda la economía para que nosotros tengamos una democratización política, social y cultural de la nación. Y ahorita vamos a ver específicamente a qué se refiere esta última parte. La planeación en México debe ser democrática y deliberativa, o sea que constitucionalmente desde hace alrededor de 25 años se prevé que toda la planeación que realicemos en México de políticas públicas tiene que ser con participación ciudadana. Establece que nosotros tenemos que tener disposiciones legales para que tengamos mecanismos de participación y que esa planeación tiene que estar sujeta a programas, o sea que todo el marco de la administración pública tiene que estar sujeta a este mecanismo de participación ciudadana, como lo entendemos hoy, a lo que tradicionalmente se ha llamado la planeación democrática y deliberativa.
establece que el Ejecutivo tiene que tener unos procedimientos de participación y consulta popular. Nosotros vemos que en últimas fechas se han establecido leyes de participación ciudadana que, por cierto, casi no se aplican. O sea, Nuevo León acaba de sacar su ley de participación ciudadana en días pasados. Sin embargo, de las entidades de la República que no tenían, como en el caso de Nuevo León, el rezago no tenía que ver con la ausencia de participación ciudadana, y al contrario, el hecho de que haya leyes de participación ciudadana en otros estados no quiere decir que esas leyes se estén aplicando. En el caso particular del DF, que tiene una de las mejores leyes de participación ciudadana, bueno, pues las veces que se hacen actividades de participación ciudadana no son en virtud del mandato de la ley, sino que son determinaciones administrativas extralegales por las cuales hay alguna participación. Establecen que nuestro sistema de planeación democrática tiene que incluir convenios con los gobiernos de las entidades federativas para que podamos inducir y concertar con los particulares los mecanismos para realizar esta planeación. La planeación tiene que tener todos los mecanismos de continuidad y de adaptaciones necesarias para que, a través de una dinámica nacional, pero también regional y sectorial, puedan llevarse a cabo todas las necesidades de variaciones que la propia sociedad establece respecto de las políticas públicas. Aunque nosotros tenemos todo este planteamiento desde hace 25 años, hemos tenido menores facilidades metodológicas para realizarlo en las épocas en las que se daba gran importancia al cumplimiento de los planes. Y ahora que tenemos muy buenas herramientas metodológicas y que es sencillo que haya capacidad técnica en los niveles municipales para que pueda desarrollarse la planeación municipal o la planeación del desarrollo urbano, de todos los elementos de actuación del gobierno, resulta que hubo un cambio generacional. Entonces nosotros hoy despreciamos el valor de la regulación que tiene que ver con la planeación. O sea, nos da lo mismo cumplir o no con los planes, y nos establecen sanciones por la falta de cumplimiento, y nuestras disposiciones legales o administrativas no están apegadas a planes que están vigentes. Entonces tenemos todos los caos que ustedes conocen en el desarrollo democrático en general, pero en el caso del desarrollo urbano, que es el que nos ocupa ahorita, y en el caso del área metropolitana de Monterrey, pues es evidente que no importa que nosotros tengamos 25 años de estar estructurando sistemas de planeación, si no los cumplimos. Ahora viene un punto que para mí es muy interesante y es importante en el tema de la participación ciudadana, y tiene que ver con el concepto de democracia. El concepto de democracia que nosotros tenemos en México, en el artículo 3 de la Constitución, y que es un análisis que se hace en todas las escuelas de políticas públicas del mundo, parece ser que no es de alto interés ni para la academia, ni para la política, ni para el gobierno, porque nosotros nos hemos olvidado del concepto de democracia que definimos en la Constitución y que determina cómo decidimos nosotros los mexicanos ser. Entonces los mexicanos decimos que para nosotros la democracia no es solo un régimen de gobierno, o no es una forma de accesar a los cargos de elección popular, o no es un régimen jurídico. Para nosotros los mexicanos la democracia es un sistema de vida, y ese sistema de vida tiene por objeto buscar un continuo mejoramiento económico, social y cultural de toda la población. Nosotros basamos este concepto de democracia en la educación. México, que tiene una revolución que también es estudiada en todo el mundo, en virtud de que es la única revolución que está hecha popularmente a través de causas populares, como fueron en su caso las necesidades del sector obrero, del sector campesino. Ellos surgen, hacen su revolución, logran su triunfo, y llega un momento en el que la clase intelectual mexicana es una élite en el mundo y entrega a los derechos universales del hombre, al conocimiento colectivo mundial, establece algunos derechos, como son los derechos laborales, como es el juicio de amparo, o como es la determinación de la educación laica, gratuita, universal,
porque nosotros en ese momento de nuestra élite intelectual y de la conformación del nuevo gobierno por revolucionario, pensábamos que a través de la educación nosotros íbamos a lograr la mejora de la calidad de vida de toda la población. Y entonces se determinaba que a través de una educación universal y gratuita, toda la gente, porque nosotros teníamos alrededor de un 8% de alfabetización y evidentemente un 92% de analfabetismo, entonces a través de un mecanismo de educación, todas aquellas personas que fueran a la escuela iban a tener una primaria de 6 años, todos los mexicanos de manera obligada, y entonces ellos iban a aprender a tener un sistema en el que todos los días de su vida buscaran el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Nosotros los mexicanos nos hemos olvidado de esta determinación, que si cumpliéramos todos los días, pues no tuviéramos que estar resolviendo tantos conflictos que hoy se presentan en uno y otro panel, ¿no? Con base en este mecanismo de democracia viene el concepto que nosotros debemos entender de la participación ciudadana. En México la participación ciudadana es una participación cívica, porque está basada en ese concepto democrático. La participación ciudadana, según se establece en los mecanismos de desarrollo urbano, es una forma coadyuvante de la administración pública. Es coadyuvante para toda la formulación de los proyectos y programas de desarrollo urbano, y todos ellos deberán estar sujetos a consulta pública. Entonces, el elemento sustancial para la participación ciudadana en materia de políticas públicas de desarrollo urbano tiene que ver con el mecanismo de la consulta pública, aunque, como les vuelvo a repetir, hay cuestiones que son extralegales en las cuales nosotros tenemos mayor participación y ahorita vamos a ver algunas de ellas. En el caso de la participación social en materia de desarrollo urbano, se establece una correlación que es importante, otra vez basada en ese concepto de la participación cívica. Es un derecho a participar, pero también es una obligación. Entonces, todos nosotros deberíamos conocer cuáles son nuestras normas en materia de desarrollo urbano, deberíamos saber qué es lo que se está haciendo y deberíamos estar participando, porque las disposiciones en materia de desarrollo urbano están hechas para que todos participemos de la mejora de nuestro entorno. Dice que esta planeación tiene que darse de manera libre y directa, que es una cuestión básica de la democracia. El Estado y los municipios deben promover esta participación ciudadana y deben hacerla no nada más de manera individual, sino colegiada a través de asociaciones, cámaras y demás formas de organización para que presenten opiniones y propuestas en materia de planeación. También establece que podamos tener convenios de concertación para mejorar la calidad de vida y que tengamos estudios e investigaciones en materia de desarrollo urbano. Debemos hacer tareas de difusión, información y promoción de acciones para que se logre la participación ciudadana. Si la comunidad no está enterada, no tendrá oportunidades de participar. Y es indispensable la opinión de instituciones académicas y profesionistas, porque en materia de desarrollo urbano no basta la consideración de la comunidad, sino que es un área de carácter técnico, ¿no?, que requiere conocimientos específicos, especializados. Establece que debemos establecer agrupaciones comunitarias como las que vemos, por ejemplo, en el caso de programas como Hábitat o como Cedesol o como espacios públicos que tienen que ver precisamente con temas de urbanismo social. Desarrollan programas de promoción y de participación con esos colegios para tener servicios técnicos especializados y que puedan mediar en materia de conflictos urbanos. Un tema importante que ahorita va a platicar José Antonio Torres son los polígonos de actuación. Rápidamente les pongo dos ejemplos que tienen que ver con una amplia participación ciudadana y una nueva forma de establecer políticas públicas que estamos haciendo aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey. El primero son, dentro de los polígonos de actuación, que entendemos por ellos, el área del programa de desarrollo urbano, que va a estar sujeta a mejoramiento urbano de renovación y regeneración, y que requiere acciones de coordinación y concertación entre la autoridad y los particulares, puede ser promovido por el sector público o por el sector privado. En el caso del Distrito TEC, se hace para mejorar la vialidad, aumentar los espacios públicos y lograr la regeneración urbana de 24 colonias. Fue sujeto, obviamente, a consulta pública. El día de hoy está aprobado, es un plan parcial. Incluye banquetas, calles, escuelas, oficinas y comercios de 452 hectáreas. Hay alrededor de 8.800 viviendas, 16.000 habitantes y tiene una población flotante de 15.000 estudiantes, profesores y colaboradores de aquí del TEC.
Fueron a través de mecanismos de participación ciudadana, se establecieron dentro del mismo plan parcial un consejo de vecinos, un programa de vecinos vigilantes y un organismo promotor de regeneración urbana. Hoy estamos trabajando en el distrito Alameda Purísima. Aquí estamos trabajando en un polígono urbano educativo. Es un proyecto de colaboración con la Universidad de Harvard y comprende las avenidas de Venustiano Carranza, Pino Suárez y de Constitución a Tapia. Es promovido por la UR en coordinación con autoridades gubernamentales, con instituciones educativas, organismos descentralizados, maestros, estudiantes, vecinos y medios de comunicación. Ahí viven alrededor de 7,000 habitantes y hay más de 30,000 personas que transitan diariamente ahí, y la UR colabora con más de 8,000 alumnos, maestros y personal administrativo en su campus urbano. Tiene por objeto mejorar la calidad de vida y la formación de mejores ciudadanos. Estos son mis datos de contacto, me pongo a sus órdenes para conocer más de estos dos proyectos y también elementos como los que participamos, como el polígono Edison, en donde hay 8 colonias, en donde todavía no llegamos a la parte del urbanismo, estamos en la parte de la intervención comunitaria. Y existen otras planeaciones como actualizar las determinaciones urbanas del barrio antiguo, que tiene una reglamentación de protección del patrimonio cultural, pero que no tiene un plan específico de planeación urbana. También existe una propuesta para hacer un polígono en las partes que colindan con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tenemos distritos comerciales, culturales y habitacionales que podemos desarrollar a través de estos mecanismos colaborativos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas por sus conceptos, y permítanme compartir pues probablemente un par de ideas generales. Nuestro mundo es un mundo cada vez más urbano. El 54% de la población en el mundo ya hoy vive en zonas urbanizadas. Se espera que hacia el 2050 este número llegue al 66%. Eso significa que 2.4 mil millones de personas de aquí al 2050 estarán habitando en espacios urbanos, ¿no? Y la pregunta que creo que todos debemos de hacernos es ¿qué tanto hemos sido exitosos en diseñar, planear, gestionar nuestras ciudades, ¿no? Al final, estos espacios, estos entornos en donde vivimos, crecemos, nos divertimos, nos educamos, nos desarrollamos. La pregunta que quisiera hacerles a ustedes es si consideran ustedes que hemos sido exitosos en el mundo, no solamente en México, pero en México y en particular en sus municipios, si hemos sido exitosos en tener un entorno urbano que fomente el desarrollo social equilibrado, fomente la competitividad, fomente la convivencia. En el caso de México, ya casi el 80% de la población vive en entornos urbanos, el 79.4% según esta cifra, pero en los últimos 30 años, de 1980 al 2010, este es un estudio que sacó la Cedesol en el 2010 o en el 2011, la población urbana en México se duplicó, pero el área urbana se multiplicó por 7, ¿no? Entonces, está bien, duplicamos la población urbana, pero entonces la casa la hicimos 7 veces más grande. Entonces, de repente, algunas de las cosas que nos han compartido aquí, de este déficit de infraestructura que nos compartaba Marcia con mucha claridad, si seguimos jugando esta carrera, pues ese déficit no solamente nunca lo vamos a alcanzar, sino simplemente lo vamos a estar ampliando. Y la gran pregunta que quisiera hacerles a ustedes es si este modelo que hemos seguido, no creo que por decisión, simplemente porque nos ha sucedido, es sostenible, ¿no? Podemos realmente, municipios, federación, ¿no?, abastecer de infraestructura, servicios, capacidades de gestión a este espacio urbano que es 7 veces más grande.
Yo tengo mi respuesta, pero aquí lo importante es que cada quien tenga su respuesta. Aquí hay 3 ejemplos que surgen de ese mismo reporte, que no es un reporte nuevo y que de hecho ha habido muchos cambios en política pública a partir de ese reporte, pero me parece que tenemos que hacer mucho más énfasis en lo que significa para cada uno de sus municipios y para cada una de las decisiones en política pública. Y otra vez, el tema de la planeación urbana, ¿realmente estamos gestionando la planeación urbana? ¿Está sucediendo la planeación urbana? ¿O nos está aplastando el proceso de desarrollo urbano? Y eso es una pregunta que debemos de hacer. Ahí hay 3 casos, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala y la zona metropolitana de Toluca, en donde en este mismo periodo, también la fuente es el mismo estudio de Cedesol, se habla que la zona metropolitana de Guadalajara creció su población urbana en 2 veces, 1.98 veces, y expandió su área urbana en 3.8 veces. La zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala, creció su población en 2.4 y su área urbana en 12.4 veces. Y la zona metropolitana de Toluca, que expandió su población en 3 veces y su área urbana en 26, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tendrán recursos los municipios? ¿Tendrán capacidades de gestión para atender esta casa más grande que estamos haciendo? Y la respuesta creo que es no. No hay capacidad financiera de gestión, de talento para gestionar este modelo de desarrollo urbano que nos está sucediendo, porque no es que lo hayamos planeado así. Bien decían mis compañeros, hay muchos planes, se han hecho muchos, hacemos un chorro de planes y seguramente están súper bien hechos, pero terminamos por estar rebasados en el proceso de desarrollo urbano. Esta es una pequeña foto sobre la zona metropolitana de Monterrey con los mismos datos. La zona metropolitana de Monterrey duplicó su población urbana, pero expandió su área urbana en 5 veces. En 1980, esta zona metropolitana tenía 160 habitantes por hectárea, ahora tenemos 65 habitantes por hectárea. Pero tenemos una casa 5 veces más grande. Entonces, la infraestructura urbana atiende a menos personas, pero nos está costando un endemoniado de recursos expandir. Y pudiéramos decir como municipios, no, a ver, la inversión la hacen los desarrolladores y probablemente sea cierto, nada más que el mantenimiento de la infraestructura, los servicios que le tenemos que dar a esas zonas caen en la responsabilidad municipal. Entonces, ¿estamos gestionando el desarrollo urbano? Otra vez la misma pregunta, o nos está pasando el desarrollo urbano o nos está aplastando el desarrollo urbano. Y yo creo que muchos de estos casos son una muestra que nos está aplastando, porque atender la infraestructura que requiere una zona urbana que creció 5 veces para atender a una población 12 es casi imposible. Sí, esto es un ejercicio simplemente mental, ¿no? Un ejercicio no tiene una base técnica muy importante, pero el ejercicio es, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado en Monterrey si hubiéramos mantenido la misma densidad poblacional de 1980, de 160 habitantes por hectárea en promedio en la zona metropolitana? Entonces, la línea azul fue el crecimiento real que se dio en hectáreas, de hecho el eje de las Y son hectáreas. Entonces, de 1980 de tener 12,000 hectáreas, llegamos ahora, en el caso del 2010, a tener 62,000 hectáreas, ¿no? Entonces tenemos 65 habitantes por hectárea. Si hubiéramos mantenido 160 habitantes por hectárea, es decir, la densidad poblacional que teníamos en 1980, estaríamos ocupando 24,000 hectáreas, casi 25,000. Entonces, la pregunta de la infraestructura, toda esa inversión que hemos hecho pública y privada para expandir la ciudad 5 veces, y si lo hubiéramos concentrado en un área de 25,000 hectáreas, ¿hubiéramos tenido la capacidad de tener una infraestructura más productiva, más eficiente? Es pregunta. ¿Podríamos tener la capacidad de reducir el gap de la infraestructura? Yo creo que sí. El problema es que este modelo que estamos siguiendo en el país nos está liquidando. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos que seguir permitiendo que este modelo de desarrollo urbano nos pase, nos suceda? Ojalá que la respuesta sea no, nada más que detenerlo va a costar muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces,
Entonces, este es uno de los grandes preguntas que yo les quiero dejar, pero me parece que es una de las grandes reflexiones que como autoridades debemos de hacer. Debemos de seguir que esto suceda y la respuesta es no. Porque además, entonces, la necesidad de los municipios de seguir expandiendo la infraestructura para dar servicio a estas zonas, pues es una especie de carrera en la que nunca vamos a llegar a la meta. Y es más, la meta cada vez está más lejos, ¿sí? Y sucede que no vamos a tener recursos para poder atender esta situación. Y ya hay zonas de nuestro país con una cantidad de casas abandonadas, ¿no? Ahora, ahorita he hecho un poco el énfasis en la problemática financiera, pero piensen ustedes un poquito en la problemática social de este proceso de crecimiento. ¿Qué hemos hecho en nuestro país, no? ¿Dónde hacemos la vivienda social? ¿Dónde la hacemos? Pues lo más lejos posible. Entonces, estamos fragmentando a la población de manera sistemática, ordenada y sistemática. ¿Tenemos capacidad de construir vivienda social en el centro de las ciudades? No hay manera, no hemos encontrado una fórmula de construir vivienda social en el centro de las ciudades. Entonces, realmente no es un problema solamente financiero, que ya si fuera solamente financiero sería suficientemente importante, pero probablemente el principal problema es un problema social que estamos generando, que no hemos entendido las implicaciones que este crecimiento que nuestro país ha tenido en las manchas urbanas está teniendo en nuestro tejido social. Y me parece que ahí hay una gran área de oportunidad para la escuela de gobierno, para las autoridades, para todos que tenemos que atender. Yo con eso pudiera terminar mi presentación, pero quisiera nada más plantearles un reto. El Distrito TEC, que ya Elisa nos comentaba ahorita un poquito, pues nace de esta necesidad de trabajar en los centros urbanos para redensificarlos, para que este proceso de expansión podamos detenerlo, pero para detenerlo hay que empezar a redensificar centros urbanos, y eso pues es, al menos hoy en nuestro país, muy complejo, porque no hay regulación que nos permita. Miren, esa foto es una foto de 1957 del campus del Tecnológico de Monterrey, estaba fuera de la ciudad, ¿no? 1940, poca gente ha visto esta y cuando la presento pasa eso, wow, ¿no? Porque hoy es así, ¿verdad? Hoy está así, el campus del TEC está por ahí abajo, pero fíjense el perfil de la ciudad. Es una ciudad plana, es una ciudad pues como la que tenemos en Monterrey, ¿no? Y como la que tenemos en el país, pues, ¿no? Y una zona muy céntrica de la ciudad. Pero si seguimos el modelo de crecimiento que ha sucedido en nuestra ciudad, donde los extremos de la ciudad han crecido, ¿qué pasa con los centros de las ciudades? Se vacían. Bueno, pues el Distrito TEC, que es una zona céntrica, pues se vacía. Oye, pero tiene un campus universitario que tiene un chorro de chavos y alumnos y estudiantes. Pues sí, nada más que del 2000 al 2010 perdió casi un 4% de la población que tiene esta zona urbana, en el centro de la ciudad. 22% de la población la perdió. Y entonces en el censo del 2010 se registra que hay pocos niños, 11% de niños, contra 28% de niños en la zona metropolitana de Monterrey y 13% de adultos contra 5% de adultos en la zona metropolitana. Una pirámide poblacional invertida, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestras ciudades? Esa es la pregunta. Hay muchos retos que tenemos enfrente. El Distrito TEC está trabajando para atender algunos de estos retos y ha generado en el programa parcial que ya nos comentaba Elisa, que se generó una serie de innovaciones en política pública con participación ciudadana, pero el mensaje que les quiero dejar es, verdaderamente tenemos que pensar en el modelo de desarrollo urbano que estamos siguiendo y yo los invito a que trabajemos por detener ese modelo de crecimiento urbano y trabajar en un modelo de ciudades compactas, con centros urbanos más densos, donde la inversión en infraestructura sea en cercanía y no sigamos invirtiendo para alejar más a nuestras poblaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores. Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar de los campus y de las sedes que están conectados. La primera sería para el maestro Juan Robles, por favor. Nos dicen Víctor Hugo López de Campus Guadalajara,
¿Cómo se pueden financiar proyectos para contar con una cartera de proyectos municipales? ¿Cómo se pueden financiar para contar con una cartera de proyectos municipales? Nos preguntan de Guadalajara. A ver, perdón, ¿cómo se pueden financiar proyectos o una cartera de proyectos? Cartera de proyectos. Ok, como comentaba hace un rato, Banobras tiene dentro de los programas de asistencia técnica, tiene justamente este programa de banco de proyectos. Como comentábamos, básicamente Banobras tiene convenios con distintas universidades públicas. Estas universidades públicas se acercan a los municipios, obviamente por conducto de nosotros, se elabora un banco de proyectos y esos bancos de proyectos los paga Banobras, no los paga el municipio. Entonces, si el municipio en cuestión quiere tener un banco de proyectos, lo único que tiene que hacer es acercarse con la delegación es de Guadalajara, ¿verdad? Creo. Sí. Ok, con la delegación de Guadalajara, que es Gabriela, nuestra delegada ya, se tiene que inscribir a este programa de banco de proyectos, platicamos con qué universidad sería susceptible de hacer este banco de proyectos y se le entrega al municipio. Este banco de proyectos es básicamente, son 7 sectores los que se tienen, el banco de proyectos se hace en 3 de esos 7 sectores, normalmente duran aproximadamente de 3 a 4 meses la elaboración de los bancos de proyectos y se le entregan al municipio. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también del tema de financiamiento desde Zacatecas. Nos dice, particularmente Banobras, ¿qué apoyos ofrece a las nuevas administraciones municipales en materia de asistencia técnica, planes municipales de desarrollo, capacitación de funcionarios, conocimientos de las leyes que tienen que ver con ese tema? Claro que sí. Igual, en el tema de asistencia técnica, normalmente lo que hacemos cuando inicia una administración municipal, nos acercamos con los gobernadores, con los secretarios de finanzas y a través de ellos o por conducto de ellos nos reunimos con los presidentes municipales. En el caso de Zacatecas son 58 municipios, estaríamos reuniéndonos con ellos y a través también de alianzas que tenemos con el INDETEC. Hoy por hoy les damos capacitación a los municipios o talleres. Básicamente los cursos de capacitación que estamos promoviendo hoy en día son los que tienen que ver con ley de disciplina financiera. Estas capacitaciones o estos talleres los da directamente el INDETEC. Ayer, ustedes lo saben, firmamos también un convenio con el TEC de Monterrey. Estamos también platicando con el TEC de Monterrey para que esas capacitaciones también las dé el TEC de Monterrey y básicamente son lo más importante ahorita, lo que nos preocupa, en donde queremos incidir mucho con los municipios, es en cómo opera la ley de disciplina financiera, pero por supuesto, si hay algunos otros temas de interés para los municipios, por supuesto los podemos dar. Anteriormente con el INDETEC hacíamos los cursos, los talleres tenían que ver también con temas de manejos de tesorerías y van enfocados por supuesto a tesoreros, a contralores, manejos también de ciertos recursos o de los lineamientos de recursos, ramo 33, Fortamun, para los municipios, para los estados FAFEF, etcétera. Entonces, dependiendo de cuáles sean las prioridades de los municipios en cuanto a capacitación, nos los hacen saber y nosotros platicamos tanto con INDETEC como con el TEC de Monterrey para que ellos vayan y den esas capacitaciones. Muchas gracias. Para la maestra Marcia, nos pregunta Gerardo Velasco, ¿cómo saber qué tipo de proyectos son, cito, apepables, o sea, propicios para una APP? ¿Y cómo puede apoyar una universidad como el TEC para estructurar proyectos o para saber si es factible estos proyectos? Sí, gracias. Bueno, precisamente señalaba yo las diferentes etapas por las que se tienen que atravesar para llegar a una APP exitosa. Y uno de los puntos claves dentro de estas etapas es precisamente la planeación, o sea, el estudiar, examinar, analizar la problemática, el contexto en el cual se puede o no dar ese proyecto en específico y para esto, repito, contamos pues con los técnicos, el personal que nos permite precisamente llegar dentro de la correr el menor riesgo posible, que es precisamente uno de los objetivos de una APP, disminuir riesgos. ¿En términos de qué? En términos técnicos. O sea, a lo mejor puede ser que alguien esté promoviendo o proponiendo una presa que a lo mejor técnicamente no es factible o que dado los recursos que se requiere invertir en ella tampoco sea factible para la entidad. Entonces, son una serie de procesos, repito, sí es bastante complejo, pero sin embargo, pues hay que hacerlo. Hay que tomar la determinación de cuando se llegue a la decisión de emprender un proyecto,
que este vaya blindado en términos técnicos y en términos financieros lo más posible para que no se convierta en un fracaso. Una cosa también muy importante en la determinación dentro de estas etapas es considerar si se es tarifable o no es tarifable. Hace también un momento el maestro Robles nos señalaba, bueno, ¿quién me garantiza cómo me lo vas a pagar? ¿De dónde va a venir el recurso? Hay algunos proyectos que por su naturaleza de orden social no es posible cargarles una tarifa, ponerles una cuota. Entonces todo eso tiene que ser bien analizado para que, repito, pues desafortunadamente las APP se han vestido, por así decirlo, de un velo de desconfianza, de incertidumbre, pero esa incertidumbre proviene precisamente del desconocimiento técnico de cómo llegar a tener verdaderamente un proyecto que nos sirva, que es lo que precisamente buscamos, y que no vaya en detrimento de nuestras finanzas. Y la parte de preparación, ¿cómo puede apoyar una universidad el tema de evaluar proyectos o de gestionar un proyecto? Así es, precisamente por eso señalaba yo tanto la página del MUNIAP, a la que ustedes pueden acceder, donde encuentran información de primera mano sobre todo esto, y bueno, el diplomado, que también es un recurso muy interesante, muy importante, porque los llevamos de la mano. A final de este diplomado, lo que los participantes hacen es precisamente elaborar, replicar lo que sería un proyecto, cómo podría ser en la vida real. Entonces, a través de la mano de los expertos del TEC, los vamos llevando. Una parte importantísima es la evaluación financiera, o sea, desarrollar un modelo de negocios que a veces no se hace, repito, ¿por qué? Porque la misma capacidad sobre todo de las entidades municipales, pues no les permite llegar a eso. Entonces, bueno, estas alianzas, y por eso lo hemos calificado de alianza estratégica, en la cual nos permite acceder a expertos de una manera pues más accesible. Gracias, maestra. Una pregunta para la maestra Elisa Estrada. Alejandra Hernández desde Toluca nos dice, ¿qué opina del crecimiento vertical y cómo se puede evitar el crecimiento pulverizado desde el campo del municipio? Respecto de el crecimiento vertical en contraposición a seguir extendiendo las ciudades, creo que es importante señalar la política pública que tiene la Presidencia de la República desde la creación de la SEDATU. La SEDATU tiene una determinación en la cual hace un análisis de qué es lo que nosotros señalamos como nuestra planeación y la perspectiva que tenía de crecimiento, y luego cuál es la efectiva construcción de nuestros centros urbanos, y hacen un mapeo y ven precisamente este tema que nos contaba José Antonio de la infraestructura y de la posibilidad de estar atendiendo a un crecimiento desproporcionado de la infraestructura con estas ciudades extendidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y viendo los datos que nos comparte José Antonio, nosotros vemos que nosotros tenemos políticas públicas pensando que tenemos hacinamiento. El programa Hábitat está basado en la consideración del hacinamiento que tenemos de las personas. Los datos internacionales señalan que nosotros no tenemos hacinamiento comparado con ciudades europeas de alto desarrollo, que no tienen los conflictos que nosotros achacamos a la vecindad, ¿no? Como pudiera ser la violencia social, etcétera. Entonces, en ese sentido, si nosotros hiciéramos un análisis sociológico de lo que sucede con una ciudad como la que nosotros tenemos y como a la que nos hemos venido acostumbrando, que tiene un poco en el sentido de decir, bueno, pues es que antes teníamos 100 y pico y ahora tenemos 65 y estamos muy cerca y tenemos problemas de violencia. Si nosotros seguimos pensando de esa manera, vamos a estar construyendo ciudades que no son sostenibles. Y hay un punto que viene en los objetivos del nuevo milenio que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, ya no hay solo desarrollo sustentable o no hay solo desarrollo social. El desarrollo es sostenible, o sea, el desarrollo es social sustentable, el desarrollo sostenible. Y dentro de esos principios y de todos los elementos que tiene la inteligencia colectiva mundial, señalan que nosotros debemos tender al crecimiento de ciudades verticales.
que las ciudades verticales son más adecuadas para el mantenimiento de una ciudad sostenible. Entonces sí creo que es una opción adecuada, que debemos seguir todos los principios de planeación de cualquier índole, de cualquier proyecto, para tener adecuados crecimientos verticales, pero sí es la solución seguir creciendo hacia arriba en lugar de seguirnos expandiendo de la manera en que perdemos horas hombre, calidad de vida, recursos en un tema que literalmente no es negocio. No hay forma de que nosotros estemos trabajando para ganar recursos, para vivir en esta vida, o que estemos teniendo el pago de los impuestos que requiere la manutención de ciudades en ese sentido. Entonces, el replanteamiento que señalan de que nos preguntemos cuál es la ciudad en la que queremos vivir, bueno, definitivamente la respuesta es no es esta, y el crecimiento vertical sí es una opción. Gracias. Muchas gracias, maestra. Tenemos muchas preguntas, pero voy a resumir una y ahorita doy voz aquí presencialmente. Para el maestro José Antonio Torre, ¿cómo se aseguran o cómo aseguraron que Distrito Tec sea rentable socialmente hablando? Mira, muy buena pregunta y bueno, el asegurar es un tema bien complicado. La verdad es que hay un trabajo muy profundo y ya de varios años con la comunidad, ¿no? Este proceso de cambio que vamos a tener que hacer en nuestro país, de este modelo expansivo de las ciudades hacia un modelo de ciudades más compactas, tiene muchísimos frentes, un frente jurídico, un frente financiero, un frente de políticas públicas, pero tiene un frente muy importante que es el frente de cultura y de comportamiento humano. A las personas hay que empezar a dialogar con ellas de que el modelo y la ciudad que tenemos hoy no es el modelo correcto. Y eso no es automáticamente aceptado por la sociedad. El costo de vivir en una ciudad, el costo social de vivir en una ciudad como la que tenemos hoy es mucho más alto de una ciudad que fuese más compacta. El problema es que hoy para un ciudadano no es fácil comparar esta situación. Cuando un ciudadano adquiere una vivienda en lejanía porque es la única opción que tiene, porque es la única opción que financieramente le alcanza, muy pocas veces hace el cálculo completo de vivir ahí. Es decir, cuánto tengo que invertir en el transporte, no solamente en una inversión de recursos particulares, sino cuánto tengo que invertir en tiempo, cuánto tengo que invertir en esos desplazamientos. Ese cálculo, que es un cálculo de costo real y de costo cotidiano, generalmente el ciudadano no lo hace. Entonces estamos ante una problemática muy profunda de un cambio de cultura, estamos ante una problemática de, pues inclusive una falla de mercado en cuanto a los precios de la vivienda y de los costos de la tierra. Entonces nosotros pensamos que una ciudad compacta, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el Distrito Tec, en un pedazo de ciudad, genera por la cercanía de los servicios grandes beneficios sociales. Calcularlo es un reto y estamos trabajando para ponerle un número a ese beneficio. Ese beneficio, perfecto, muchísimas gracias. Aquí a nuestro público en Monterrey, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, Rubén, aquí adelante. Gracias. Mira, si quieres. Ya está. Sí, no se preocupe, adelante. Sí. Buenos días. Para Elisa Estrada, en relación a lo que dijo José Antonio, que existe un crecimiento desmedido hacia afuera, también es cierto que existen una cantidad innombrable de edificios, de espacios en el centro, por ejemplo, de Monterrey, que es el tema que tú trataste, y están abandonados y se han convertido en nido de maleantes, en lugares donde ocurren cosas que pues definitivamente son nada propicias para el desarrollo social de todos los que viven alrededor. ¿Hay algún proyecto para rehabilitar estos espacios en Monterrey? Sí, claro. Este es un tema que tiene buen tiempo discutiéndose en Nuevo León. Ya existen las modificaciones tanto a la Ley de Desarrollo Urbano como al Plan Estatal de Desarrollo Urbano, como al Plan conurbado, como al Plan Municipal de Monterrey, y todos se alinean en el sentido de la redensificación del centro de la ciudad.
lo que le ha sucedido al centro de la ciudad, y tiene mucho que ver con los comentarios que recibimos aquí de los panelistas, es que coincide las modificaciones jurídicas con una crisis internacional, ¿no? Entonces hay una ausencia de recursos para poder hacer proyectos de recuperación de infraestructura urbana que son caros en verdad, pero mediante esquemas de participación ciudadana como los que tiene el Distrito Teco, temas innovadores en los que todos participemos para la generación de mejores espacios de habitación, de convivencia, de utilización de nuestro entorno público, pues podemos ir avanzando ante la ausencia de recursos públicos para dar una solución total. Pero existen proyectos interesantes, muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la regeneración de la parte donde estaba el mercado, que ahorita está el pabellón M, etcétera, que son puntos detonantes. El Distrito Teca aporta una parte hacia el centro de la ciudad, hay un distrito comercial turístico que ya está planteado urbanísticamente y habrá que estarlo fondeando para todos esos temas, pero digamos que el marco conceptual ya existe. Ahora nada más falta que tengamos muchísima inventiva, muchísima capacidad para que con los pocos recursos disponibles, tanto públicos como privados, logremos desarrollar esa necesidad que tenemos. Muchas gracias. Bueno, estamos cortos de tiempo, entonces quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros conferencistas, por favor.